El tema que vamos a ver en el día de hoy es el tema presupuesto y pronóstico de venta. Y para ver este tema es necesario que en lo relacionado al presupuesto de venta veamos algunos conceptos que tienen que dilucidarse para efecto de poder determinar ese presupuesto de venta. Y el primer aspecto que tenemos que ver es el concepto de lo que son las ventas empresariales, o sea, las ventas que va a ofrecer la empresa en cuanto a sus artículos o servicios que va a prestar. Esas ventas empresariales tienen que ver con el concepto de la demanda de ese artículo o servicio, es decir, la intención que tienen de adquirir los clientes de ese artículo o ese servicio que se está ofreciendo la empresa. O sea, la intención que tienen los clientes de querer comprar o adquirir esos artículos. Eso es lo que se considera que es demanda, ¿ya? Y además del concepto de la demanda, esa demanda te va a permitir a ti elaborar un plan de venta. En la medida que yo sé qué cantidad de artículos me pueden comprar, yo puedo elaborar un plan de venta, diseñar realmente cómo voy a vender esas ventas, en qué tiempo, en qué condiciones. Pero también es necesario analizar el otro concepto que es la capacidad ociosa. La capacidad ociosa significa qué capacidad está utilizando la empresa de su infraestructura para producir o ofrecer los servicios. Es decir, si una empresa, por ejemplo, tiene una maquinaria en la cual, óyase bien, mensualmente debe elaborar 100 pares de artículos, 100 artículos, y solamente está elaborando 50 artículos, significa que está utilizando su logística en el 50%. Por ende, en la medida en que utiliza la infraestructura del 100%, va a vender más, y al vender más va a tener un mejor plan de venta y por ende va a tener una demanda. En resumen, las ventas empresariales es necesario que se analicen con respecto a la demanda, al plan de venta y a la capacidad ociosa de los servicios y artículos que la empresa está elaborando o está vendiendo. ¿Qué factores inciden en el presupuesto de venta? O sea, cuando va a ser un presupuesto de venta hay unos factores que son incidentes en la elaboración de ese presupuesto. Estos factores, como estamos viendo en esta diapositiva, son 3 factores. Factores específicos, factores de economía general y factores administrativos. Entendiendo por factores específicos aquellos factores que son fortuitos, que se dan de acuerdo a situaciones que la empresa no esperaba. O sea, la empresa no está previniendo esos factores específicos, ¿ya? Factores de economía general son factores externos, que obedecen realmente al manejo de la economía que tiene el país. Y factores administrativos son factores internos. Entonces, estos factores específicos están sujetos a 3 variables: factores específicos por ajuste, factores específicos por cambio, factores específicos por crecimiento de venta. Y los factores específicos por cambio tienen que ver con relación al producto, a la producción o elaboración de ese producto, a el mercado donde se desarrolla el producto y a las políticas de venta que se tienen establecidas. O sea, en esta diapositiva ya estamos viendo realmente los factores que inciden en venta. Veamos el detalle de cada uno de estos factores. Factores específicos. Fíjate, los factores específicos en cuanto a ajuste son factores que obedecen a causas fortuitas o accidentales. ¿Ya? Una causa fortuita puede ser el hecho de que la empresa entre en huelga. Una huelga no la espera nadie. Y de pronto por una mala relación que se tiene con los trabajadores se pueden ir a huelga. Un desastre de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, es un caso fortuito que te va a incidir en las ventas, ¿ya? El hecho por lo menos de que de pronto no puedan pasar los productos por una vía porque hay un derrumbe, que es un caso fortuito. La lluvia, el invierno realmente que sea mayor al que se está esperando, también puede ser un factor fortuito. Entonces los ajustes hay que tenerlo en cuenta cuando se presentan esos factores fortuitos. Y esos factores fortuitos pueden ser perjudiciales o saludables. Perjudiciales cuando inciden en decrecer las ventas. Un factor fortuito puede crecer la venta. Por ejemplo, una huelga, un factor fortuito perjudicial porque eso va a disminuir las ventas. Saludable es cuando realmente favorecen o incrementan las ventas. Hay un beneficio. Hay un beneficio. Por ejemplo, que esta empresa sea la única
que le pueda vender a un cliente, tiene la exclusividad. Ese puede ser un factor específico fortuito, pero saludable. Entonces, fíjense que los factores específicos, como insisto, son fortuitos o accidentales, pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Los factores de cambio. ¿Cuáles son los factores de cambio? Los factores de cambio se refieren a aquellas modificaciones que deben efectuarse y que desde luego influirán en las ventas. ¿Ya? ¿Como cuáles? El cambio del material. O sea, cuando hablamos de cambio es porque se está cambiando algo en la estructura del artículo, del servicio que está ofreciendo, o sea, modificaciones. Ejemplo de eso puede ser cuando se cambia el material. ¿Ya? Se está haciendo, por ejemplo, una empresa que está produciendo, por decir algo, bollos, y el material inicialmente viene siendo maíz, pero cuando la cambia por otro, seco masa. ¿Ya? Entonces se está cambiando, ese es un factor de cambio. El cambio en el producto, y cuando hablamos de cambio en el producto podemos decir que de pronto lo estamos cambiando en otra forma de presentación, o en cambio de pronto en el peso. ¿Ya? Entonces también es un factor de cambio. Aquí tenemos el de presentación. Rediseño, cuando se rediseña también. El cambio en la producción. Estamos produciendo, por ejemplo, mil pares de calzado. Vamos a producir ahora 2000 pares de calzado. Es un factor de cambio. Adaptación al programa de producción. Mejoras en las situaciones de la empresa. Cambio de mercado. Es decir, estamos vendiendo solamente en Cartagena y vamos a vender, por ejemplo, en Barranquilla. Es un factor de cambio. Cambio de los métodos de venta. Estamos vendiendo realmente de contado y ahora vamos a vender a crédito. Mejores precios. O sea, estamos vendiendo a 10 pesos, vamos a vender a 12 pesos o vamos a vender a 8 pesos. Los servicios adicionales que se prestan realmente en las ventas. Si nosotros ofrecemos el transporte, por decir algo. La publicidad que se hace. Estamos haciendo publicidad, por ejemplo, televisiva. Ahora vamos a hacer publicidad por las redes sociales. Ampliación de mejores sistemas de distribución en los renglores referentes a comisiones y compensaciones. O sea, vamos a ver cómo vamos a cambiar las comisiones y las compensaciones con respecto a nuestros proveedores y a nuestros distribuidores. Entonces, todos esos son factores de cambio que te van a incidir en las ventas. Factores de crecimiento. Estos factores se refieren al desarrollo de las ventas, tomando en cuenta factores efectuados por la propia empresa, como lo es créditos independientemente de otras ramas productivas con las que lógicamente tendrá un incremento en las ventas. Es decir, de pronto para que la empresa crezca en las ventas, entonces hay que implementar una política de venta distinta a la que está actual. Y una que se puede recomendar de pronto es que se venda a crédito. Pero para vender a crédito realmente es necesario que se tenga no solamente una logística de cobro, sino también diseñar a qué cliente realmente nosotros le podemos vender a crédito previo estudio de ese cliente, porque se puede convertir en un arma de doble filo. Cuando se cambia la política está vendiendo de contado a crédito, si no se está preparado para vender a crédito, realmente puede traer perjuicios financieros para la empresa. Los factores de economía general. Los factores de economía general vienen siendo factores externos. Fíjense, factores externos. ¿Que obedecen a qué? Obedecen a las políticas económicas, financieras y operativas que están generadas por el gobierno central, departamental o territorial que incide. ¿Ya? Por ejemplo, supónganse de que esos factores externos para poder tener esos factores externos es necesario que de pronto, un ejemplo puede ser que de pronto se cambie el IVA. ¿Ya? Ese realmente que eso es una decisión que viene del gobierno, que ahí no podemos hacer nada, porque eso no lo está haciendo la empresa, lo está haciendo el gobierno. Ese es un factor externo. ¿Ya? También de pronto, cuando se establece, por ejemplo, en el caso actual, que el gobierno está exigiendo a los bancos que le den crédito, oígase bien, bajo unas condiciones a la gente que está afectada por la pandemia actual. Es también una decisión que también es externa y estas instituciones tienen que cumplirlo. Entonces, son factores que vienen de la economía general. Para nosotros saber cuáles son los factores externos, a nosotros acudimos, la empresa acude a instituciones
que tienen datos sobre los créditos, sobre las dependencias, datos sobre dependencias gubernamentales y organismos. ¿Por qué? Porque aquí realmente nosotros vamos a observar todas las estadísticas que tienen que estar que están relacionadas con nuestra empresa de acuerdo al objetivo social que tenga esa entidad. Entonces, con estos datos que nosotros estamos recorriendo, por ejemplo, tenemos que tener información del presupuesto nacional, tenemos que tener información del DANE, tenemos que tener información de la industria en la cual nos estamos desenvolviendo, tenemos que conocer también la parte normativa que afecta de una u otra forma a nuestra empresa. Toda esa serie de factores nos dan unas instituciones territoriales, departamentales y nacionales. Entonces, con esa información nosotros podemos incluso determinar cuál es la tendencia de nuestros productos y nuestros servicios en un ciclo económico. ¿Ya? Para uno saber, porque realmente uno va acudiendo y estudiando esas estadísticas y puede analizar en qué sitio en este momento está ubicado nuestra empresa. Son factores de economía general, insisto, son factores externos. Los factores administrativos son internos, son factores que realmente inciden en, fíjate bien, en la estructura interna de la empresa. Son decisiones que ocurren o situaciones que ocurren dentro de la empresa. Y eso pueden ser, por ejemplo, la entidad económica refiriéndose a las decisiones que deben tomar los directivos de la misma. O sea, estas decisiones internas las toman son los directivos, no lo toman más nadie. O el gobierno corporativo. Después que se analizan los factores específicos de venta y los factores específicos generales que luego repercuten en forma directa en el presupuesto de venta, dichas decisiones pueden optar por cambiar ¿qué? Que hay unos factores internos, perdón, unos factores específicos que afectan directa o indirectamente al presupuesto de venta, eso puede cambiar la naturaleza del negocio o el tipo de producto. Fíjense lo que está sucediendo en este momento. Con la pandemia, mucha gente ya no puede vender en forma directa. ¿Qué han acudido? A vender a través de qué? A través de domicilio. Entonces se cambió la naturaleza del negocio en ese sentido. Y de pronto los productos son distintos. Entonces, esa es una decisión administrativa, una decisión interna que toma la parte administrativa o los dueños de la empresa de cambiar la naturaleza por la misma situación de un factor específico que está afectando sus ventas. O estudiar una nueva política de mercado. ¿Ya? Por lo menos la nueva política de mercado está diciendo de pronto de que en qué condiciones debe vender. En este momento, fíjense, hay que vender bajo unas estipulaciones que establece que hay que diseñar internamente para no afectar a los trabajadores, porque tienen que protegerse de su salud. Entonces, hay que tener una nueva política de mercado y de venta. Aplicar otra política de publicidad, una política distinta. No me está dando resultado la publicidad con la cual yo quiero aumentar mis ventas, entonces tengo que cambiar la publicidad. O variar la política de producción. Si yo estoy produciendo menos y realmente si no estoy produciendo el 100% de mi capacidad productiva, entonces yo puedo adoptar una política de incrementar la producción o en caso contrario, que vea que realmente estoy produciendo más y no estoy vendiendo, producir menos. ¿No? También una política de precios, es decir, todo lo que realmente son decisiones internas son factores administrativos y esos factores administrativos, vuelvo insisto, lo diseña quién, la dirección de la empresa o la gerencia o los dueños de la empresa. Veamos este cuadro donde estamos interrelacionando los factores administrativos, o sea, los factores internos de la empresa, factores administrativos, o sea, factores internos. Fíjense entonces que hay tres ámbitos, un ámbito conceptual, un ámbito de ejecución y un ámbito de análisis y evaluación. Entonces, el ámbito... Profe, disculpe, hay unos compañeros que están intentando ingresar, pero no han podido, para ver si les puede dar el acceso. Bueno, esperen un momentico para salirme de aquí, porque yo no sé por qué. Cortemos aquí un momentico para poder darle la entrada. Un momentico. Sí. Yo no sé por qué y por este sistema, porque ya con lo que le di a ustedes podían entrar, no sé por qué está sucediendo esto. Ya no hay más nada, ya todos están admitidos, falta algo. Bueno, entonces admitir, ¿qué más?
¿Quién más está por ahí? ¿Hay más? De todos modos, esto va a quedar grabado, ya bien. Más, más nada. Bueno, entonces continuemos. Continuemos. Vamos a seguir compartiendo el... Profesor, disculpe, Dime. tengo una duda. Yo acabo de ingresar porque no podía entrar al link que habían mandado. Yo soy del grupo de que matriculó la materia a las 12, pero veníamos haciendo pues una sola, una sola clase virtual para todo el mundo, ¿cierto? Así es. Así Bueno, es. a una compañera le llegó un correo, no, una compañera le llegó un correo que había tutoría también a las 5 de la tarde. Hoy no tenemos correa, tenemos a la 1. Nada más es esta, ¿cierto? Nada más esta, nada más esta. De todos modos, mira, digan a sus No. compañeros que si no fiesta, esto se graba y se les envía a su correo. Así que por ese lado no hay ningún problema. ¿Ya bien? Que no tengan ningún Ah, ok, problema por está eso. bien. Bueno, pues, Pues, ya están mirando las diapositivas ahí. ¿Tú estás mirando las diapositivas? No, profe, no se ven. No salen. No, señor. Vamos a buscarlo otra vez. Ya salen, ya la están viendo. Sí, señor. Señor, a ver si se ve. Bueno, entonces continuamos. Continuamos. Un momentito para poder continuar. Entonces fíjense que en este cuadro vamos a ver la interrelación de los factores administrativos. Estamos hablando de factores internos de la empresa, que habíamos explicado en la diapositiva anterior. Entonces aquí hay tres ámbitos: el ámbito conceptual, el ámbito de la ejecución y el ámbito de la síntesis, evaluación y control, se podría decir. Cuando hablamos de ámbito conceptual, son esos parámetros conceptuales que establece la empresa para efectos de analizar y estudiar esos factores administrativos en la empresa. ¿Ya? Esos factores administrativos de la empresa empiezan precisamente con unos objetivos. ¿Qué objetivos tiene la entidad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de planeación estratégica? En la planeación estratégica se hablaron de objetivos y metas. Con los objetivos realmente nosotros podemos hacer un diagnóstico interno y un análisis de entorno de la empresa. ¿Ya? También apoyándonos en el diagnóstico externo, o sea, todo lo inherente, la información inherente, tanto, fíjese bien, como interno como externo, nos permite hacer un análisis del entorno y por ende conseguir un propósito. El propósito fundamental en la empresa, ¿cuál es? El enriquecimiento para los dueños de la empresa, generar utilidades para los dueños de la empresa. Esto es lo que se conceptúa, y se conceptúa a través de una documentación. Esa documentación, ¿cuál puede ser? El estudio de mercado, los pronósticos de venta, las políticas de producción e inventario, los procedimientos establecidos, los principios técnicos, o sea, toda la documentación necesaria, tanto interna como externa, nos permite a nosotros, con el análisis del entorno, establecer los objetivos y por ende buscar un propósito que es el final, generar utilidades para la empresa. ¿Cómo es el ámbito de ejecución? El ámbito de ejecución ya es que todo esto que está aquí en papeles, si se podría decir, hay que realmente cuantificarlo para efecto de saber cuál es la incidencia económica y cómo realmente se va a poder desarrollar esa ejecución. Entonces se hacen lo que son los presupuestos e indicadores de cada una de las secciones o departamentos que están íntimamente relacionados con toda la información interna y externa de la empresa. Entonces aquí vamos a hacer presupuesto de qué? Presupuesto de ventas y presupuesto de ingresos, ¿ya? Operacionales. Podemos también hacer presupuesto de la producción. Cuando hablamos de presupuesto de venta y ingresos, vamos a hacer cuántas unidades vamos a producir o elaborar
y esas unidades realmente cuánto representan en plata, o sea, en ingresos, cuánto es el presupuesto de ingresos, cuántos artículos vamos a producir, qué debemos comprar como materia prima, insumos, etcétera, activos fijos, todo lo que se requiera para el efecto de poder desarrollar 100% la empresa. ¿Qué materiales vamos a utilizar, si son importados o no exportados? ¿Cómo hacer el manejo de la mano de obra en cuanto a la cantidad de horas y el costo que vamos a pagar en la mano de obra? Los costos indirectos de fabricación, aquellos valores que realmente que no son directos inciden realmente en el valor, en el costo de producción de los artículos. Los gastos generales, qué inversiones tiene que hacer la empresa, y cualquier otro. O sea, hay que hacer todos los presupuestos que requiera la empresa para efecto de realmente poder saber con cuánto debe contar la empresa para poder desarrollar sus objetivos y conseguir un propósito que es generar la utilidad de los dueños de la empresa. ¿Y cómo se evalúa si eso se consiguió? Es cuando ya se presenta la información financiera. Por la información financiera es que nosotros podemos no solamente conocer la parte histórica, sino realmente cuál va a ser la proyección de la situación financiera, operativa y administrativa de la empresa. Y eso significa que nosotros tenemos que hacer informes de lo que son el costo de producción y ventas. Por ejemplo, cuánto costó la producción y qué fue lo que vendimos nosotros o qué pensamos vender nosotros para el próximo año, porque son proyectadas. El estado de resultados proyectados para saber cuánto vamos a ganar o perder en ese año proyectado. Y el balance general proyectado o estado de cambio en la situación financiera que se llama ahora, también para saber cuáles son los activos, los pasivos y el patrimonio. El flujo de caja, que no es más que el manejo del dinero que ha recaudado la entidad y cómo la ha utilizado en un periodo determinado, y cualquier otro informe. Entonces, fíjense, aquí nosotros podemos tener una visión más clara de cómo se interrelacionan todos los factores internos o administrativos de la empresa para efecto de poder finiquitar una proyección presupuestal o de venta. Pronóstico de venta. Entonces yo le aclaré al iniciar la clase que cuando hablamos nosotros de presupuesto de venta, oígase bien, no es más que la multiplicación de las unidades que se van a producir por el peso unitario de cada unidad. Eso nos da a nosotros un presupuesto de venta o presupuesto de ingresos por venta. Cuando hablamos de pronóstico de venta es las unidades que nosotros vamos a producir, las unidades que nosotros vamos a producir o vamos a vender, ¿ya? Entonces fíjense, el pronóstico de venta es parte esencial de la formulación del plan de venta. Eso lo habíamos visto. El hecho de conocer la tendencia y plantear los posibles escenarios futuros definitivamente provee muchas más alternativas a la gerencia para decidir. Existen diferentes métodos de pronóstico de venta. O sea, el pronóstico de venta es nosotros calcular cuáles son las ventas futuras en cantidades que va a hacer la empresa en un periodo determinado. Yo puedo hacer un pronóstico de venta en cantidades, por ejemplo, para un año, para 2 años, para 3 años, para 4 años, y para eso realmente tengo que hacer una investigación previa, fundamentalmente analizando cuál es la tendencia que tiene la empresa en esos productos que está vendiendo o produciendo. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta para el pronóstico de venta? Para el pronóstico, son unos lineamientos para el pronóstico de venta. Fíjense, aquí hay varios aspectos, aquí tenemos 6. El primero dice, primero, seleccionar por medio de estudio, oye bien, por medio de estudio, previo a su establecimiento, cuál es el adecuado para la entidad. O sea, cuál es el método para nosotros poder realmente calcular el pronóstico de venta. Tiene que ser a través de un estudio seleccionar el que uno considera o que la administración considera que es el más adecuado para esta entidad. Porque no podemos hacer al albedrío, eso tiene que hacerse a través de un estudio previo, saber realmente, saber cuál ha sido el comportamiento de la empresa, cuáles son sus clientes, cuáles son los productos, en qué época se venden, etcétera, etcétera. Toda esa parte de ese estudio, cómo es el comportamiento en la industria, esa parte de estudio son los que nos permiten a nosotros seleccionar a través de un estudio cuál es el más adecuado para nosotros implementar como pronóstico de venta en esa entidad. Ese pronóstico de venta, otro alineamiento es que debe estar formado en un sistema integral. Cuando hablamos de un sistema integral es que
las ventas no tienen que estar aisladas de la parte organizacional de la empresa. Las ventas tienen que estar realmente integradas con todos los centros de costo de la entidad. Tiene que estar integrada con publicidad, tiene que estar integrada con nómina, tiene que estar integrada con producción, tiene que estar integrada ¿cómo te diré? Con la parte comercial, con todos los centros de costo, la dependencia de la entidad, porque no puede funcionar en forma aislada. Entonces, ese pronóstico o sistema de venta tiene que estar funcionando en forma integral. Que en los casos que sean convenientes se combinen métodos. O sea, a veces de pronto un método no es el adecuado, entonces por eso hay que meterle lo que es un poquito de flex para efecto de por lo menos que en la medida en que esos pronósticos no están dando lo que se está esperando, se puedan cambiar en el momento adecuado y acertado para efecto de que realmente la incidencia en la entidad en cuanto al pronóstico no sea vulnerable. Entonces es necesario a veces que se combinen métodos. Si de pronto estoy utilizando un método y ese método no es el adecuado, que no me está dando resultados, entonces yo lo cambio y puedo utilizar otro método. Yo puedo estar combinando los métodos o aplicar un método de pronto en un proceso determinado y cambiarlo de acuerdo a las circunstancias que tenga la empresa, tanto interna como externamente. Recolectar, seleccionar y ordenar y estudiar adecuadamente los datos fuentes. O sea, cada vez que vamos a hacer un pronóstico, tenemos que utilizar unos datos fuentes, unos datos que son importantes, esenciales. ¿Ya? Y esos datos, una vez que los tengan, nosotros tenemos que primero recolectar esos datos, seleccionar esos datos, ordenarlo y estudiar esos datos en forma adecuada. Porque aquí es donde realmente yo diría que está casi el 100% de que el pronóstico realmente sea, sea positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un dato fuente puede ser las ventas históricas, las ventas de los años anteriores. ¿Ya? Entonces, esos datos, si yo considero que esos datos son fundamentales para hacer un pronóstico, porque el pronóstico es para las ventas futuras, entonces yo tengo que coger esos datos, recolectarlos, de dónde los voy a conseguir, cómo los voy a seleccionar, cómo los voy a ordenar y cómo voy a estudiar cada uno de esos datos para efectos que me sirvan de datos fuentes para poder hacer el pronóstico. Determinar los factores que influyen en este presupuesto, en cada grupo. Porque hay ventas de pronto que, de acuerdo a la línea de producto, al cliente o la zona o el distrito o cualquier otro factor, esos factores influyen. ¿Ya? Esos factores influyen. Entonces el pronóstico tiene que conocer qué factores están incidiendo en las ventas futuras o que incidieron en el pasado y que pueden afectar las ventas futuras. Entonces ese es un lineamiento, una política que es necesario que se analice. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros observamos que en los años anteriores de pronto las ventas se cayeron porque hubo una huelga, tenemos que prever para las ventas futuras de los próximos años si de pronto el ambiente laboral realmente va a cambiar o de pronto vamos a tener otra huelga. Entonces esos factores hay que también tenerlos en cuenta. Son factores que influyen en el pronóstico de ventas. Debe analizarse por líneas de productos que sean grupos homogéneos de artículos clientes según el caso. O sea, no se puede trabajar en forma aislada. Si nosotros vamos a hacer, nosotros vendemos varios productos, vendemos zapato A, zapato B y zapato C. Cuando vayamos a hacer pronóstico, tenemos que hacer el pronóstico de zapato A, zapato B y zapato C. No podemos realmente unirlo, porque tienen que ser por líneas de productos y por grupos homogéneos. Porque si los combinamos, realmente las condiciones y características son distintas. Entonces, estos lineamientos o políticas o líneas de acción tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer un pronóstico de evento. También otro aspecto tiene que ver con la flexibilidad. Hablamos de flexibilidad, viene siendo los ajustes que se pueden hacer en un pronóstico. Yo insisto, nosotros de pronto, utilizando información histórica, proyectamos las ventas futuras, el pronóstico de la venta futura, pero observamos en los primeros meses donde está controlando esas ventas que no se están consiguiendo los objetivos. Entonces es necesario que nosotros seamos flexibles en el sentido que podemos cambiar esas ventas pronosticadas que realmente nos están cumpliendo por unas ventas realmente, unos parámetros que nos permitan, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo la empresa, para poder alcanzarlo. Entonces, ahí está la flexibilidad, donde se pueden cambiar. Entonces, para ser flexible, ¿qué se debe tener en cuenta?
que se formula a diferentes niveles, de acuerdo con las diversas alternativas o factores que pueden estar influyendo. O sea, unos pronósticos que sean con diferentes niveles, de forma tal que tenga o diferentes escenarios, podríamos decir, en caso que estemos analizando los factores que están incidiendo en esas ventas. Establecer unos límites mínimos y máximos de estos pronósticos. Para efecto realmente, si nosotros realmente tenemos unos límites, por ejemplo, que nosotros vamos a vender son mensualmente mínimo 50 calzados y máximo 100, ¿ya? Esos límites te dan a ti la flexibilidad en la medida que tú estás viendo la ejecución. Porque si de pronto tú estás vendiendo menos el mínimo, ya tú tienes que estar cambiando. Entonces, si estás vendiendo más el valor máximo, también tienes que estar cambiando. O sea, esa flexibilidad te va a permitir aplicarla cuando tú estableces unos límites mínimos y máximos en el pronóstico de venta. Que la base para la evaluación del presupuesto de venta en unidades sea precisamente una lista de precios revisadas y autorizadas. O sea, cuando hablamos de presupuesto de venta, nosotros tenemos que el presupuesto de venta es la multiplicación de las cantidades por los precios unitarios. Entonces nosotros tenemos que tener una lista de precios. Esa lista de precios tiene que estar previamente revisada y autorizada para poder realmente contemplarla en el presupuesto de venta. Esta lista de precios no se hace realmente sin previo estudio. Cuando la administración lo estudia, lo analiza, entonces nosotros vamos a ver de pronto, vamos a ver, ¿no? Tenemos que ver lo que son las fórmulas para establecer los precios de venta de los artículos. Esos precios de venta se le pasan a la administración y la administración lo revisa, y una vez que lo revisa lo autoriza, porque no se olviden que los precios de venta son los que van a generar un margen de utilidad. Entonces este es un estudio realmente que es muy pormenorizado y muy profundo. Establecer el precio de venta requiere de un estudio profundo y analítico para poder diseñar cuáles son los precios que se le van a establecer a los productos que se van a vender. El otro aspecto de la flexibilidad tiene que ver con establecer un sistema de medidores, consistente básicamente en comparar metódicamente las cifras presupuestadas con las cifras reales. Es decir, este es un control, un sistema de control a través de unos medidores. Supónganse que nosotros presupuestamos como venta pronosticada de un artículo que vamos a vender en el mes de enero 1000 pares de calzado. Estamos presupuestando que vamos a vender. Pero resulta que tú en ese mismo periodo, en ese mismo mes, solamente vendes 800 pares de calzado. Entonces tú dices, bueno, estamos midiendo que no estamos cumpliendo la meta. De 1000 que tenemos presupuestado, solamente hemos vendido 800. ¿Qué razones, qué explicaciones hay para el efecto de no haber conseguido esas metas? Entonces también esto te permite a ti ser flexible en el pronóstico porque tú vas ajustando de acuerdo a tus necesidades. Y el último, para lograr objetividad es conveniente presentar gráficamente la comparación. O sea, a veces es más entendible la parte de lo que es representar los pronósticos de venta en gráfica que de pronto en la parte conceptual y en cifras. ¿Ya? Se pueden hacer unos histogramas. Histogramas son diagramas de barra, donde se pueden observar realmente los pronósticos en el plazo que se tiene establecido. ¿Ya? Entonces, de pronto eso es más, permite visionar mejor el comportamiento de las ventas a través de los gráficos. Pero que no sean gráficas como la que está presentando el ministro de Salud, con la curva de aplanamiento, que a veces uno no la entiende, esa curva, sino gráficas realmente que sean entendibles para todos los usuarios que tengan que ver con el pronóstico. Método de pronóstico de venta. Cuando hablamos de método de pronóstico de venta, nos estamos refiriendo a cuáles son las fórmulas por medio de las cuales se puede realmente calcular las ventas futuras. Son un método de pronóstico de venta. Estos métodos de pronóstico de venta, los más comunes, porque hay varios, y son los que vamos a ver en nuestra cátedra, son el método de incremento absoluto, método de incremento porcentual, método de los mínimos cuadrados, método de tendencia, método de participación en el mercado, método de promedios móviles, método económico y administrativo. Aquí podríamos decir que hay unos métodos realmente que obedecen a definiciones matemáticas y otros que se definen a mediciones de índole particular o administrativa, ¿ya? Entonces veamos cada uno de esos métodos. Método de incremento absoluto. Este método, oígase bien, se basa en el comportamiento que tienen las ventas históricas, las ventas pasadas. Y se prevé
que así como fue creciendo las ventas históricamente, así se prevé que va a aumentar o se van a dar los incrementos en las ventas futuras. Por decir algo, si año tras año observamos que hay un incremento, cuando hablamos de incremento absoluto es en unidades. Observamos por lo menos en 5 años anteriores que las ventas se han incrementado, por decir, en 500 unidades, ¿ya? Entonces, esas 500 unidades son las que hay que tener en cuenta para conocer el pronóstico de las ventas futuras. Que históricamente, año tras año, se han venido aumentando en 500 unidades las ventas. El año se vendieron 1000, el segundo año se vendieron 1500, y esa variación es lo que está diciendo nosotros, que está incrementando en 500 unidades, o sea, un valor absoluto. Entonces, fíjese, la premisa en cuanto al método de incremento absoluto establece que los incrementos anuales en las ventas crecen en función de los periodos de crecimiento de una serie de tiempos anteriores o históricos. O sea, el comportamiento que han tenido las ventas en el pasado es el mismo comportamiento de crecimiento que va a tenerse en las ventas futuras, en términos absolutos. Veamos un ejemplo, cómo se calcula. Para aplicar el método de incremento de variación absoluta, de pronóstico de variación absoluta, lo primero que hay que calcular es la variación absoluta con respecto al año anterior. ¿Cómo fue variando las ventas del año actual con respecto al año anterior? Eso es lo primero que tenemos que calcular. Observemos el siguiente ejemplo. Supongamos que una empresa, fíjese, nos da 5 años. Estas son ventas pasadas, ventas históricas. Nos da a nosotros 5 años. El año 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos de que estamos en el 2020. Esta sería la venta del año 5, sería la venta del año 19, esta sería del año 18, la 3 del año 17, la 2 del año 16 y la 1 del año 2015. Pero siempre vamos a tener son en años, o sea, el año 1, el 2, el 3, el 4, el 5, independientemente a la vigencia que corresponde. Y que en esos años la cantidad de ventas en unidades que hicieron el primer año se vendieron, oye bien, 220 unidades. El segundo año se vendieron 245 unidades. El tercer año se vendieron 250 unidades. El cuarto año se vendieron 258 unidades. Y el quinto año se vendieron 273.5 unidades. O sea, estas son las ventas viejas, las ventas del pasado. Entonces, ¿qué dice el ejercicio cuando vamos a hacer el cálculo? Primero, calcular la variación absoluta con respecto al año anterior. O sea, ¿qué cambió de un año con respecto al otro? Entonces, fíjense bien, variación absoluta con respecto al año anterior. O sea, lo que dice acá arriba, variación absoluta con respecto al año anterior. ¿Cómo se calcula? Comparando el año en mención con respecto al año anterior. La variación del año 2 con respecto al 1, 245 menos 220, es 25. La variación del año 3 con respecto al 2, 250 menos 245, 5. La variación del año 4 con respecto al 3, 258 menos 250, 8. Y la variación del año 5, 273.5 menos 258 es 15.5. O sea, fíjense entonces que esta es la variación absoluta con respecto al año anterior. Y se suma toda la variación, o sea, la sumatoria de toda esta variación nos da un valor, que es la sumatoria de todas estas variaciones absolutas. Entonces, fíjense que aquí hemos calculado la variación absoluta con respecto al año anterior, o sea, la variación de un año con respecto al otro. Primer paso. Segundo paso, el promedio de las variaciones absolutas. Fíjense que la sumatoria, vamos a vernos, la sumatoria de todas las variaciones nos da 53.5. La sumatoria de las variaciones absolutas nos da 53.5. Entonces, se coge, ¿cómo se calcula el promedio de la variación absoluta? Promedio de la variación absoluta. La sumatoria de todas las variaciones entre el número de años menos 1. Entonces, promedio de la variación absoluta. La sumatoria de todas las variaciones son 53.5. ¿El número de periodo cuántos son? Son 5 años, menos 1. Entonces se hace la operación, promedio de la variación absoluta igual a 53.5 entre 4.
nos da un promedio de variación absoluta de 13.375. O sea, esta es la variación promedio de todas las variaciones que hubieron en los 5 años. Variación promedio. Está diciéndonos esto, que nuestras ventas se están incrementando en 13 unidades, punto 375 año tras año, forma promedio. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el pronóstico entonces? Se calcula entonces, fíjense bien, de la siguiente forma. Cantidad de ventas proyectada para un periodo N. La cantidad del periodo anterior más el promedio de la variación absoluta. El promedio de la variación absoluta. Supónganse que nosotros le digamos en un ejercicio que queremos que nos haga el pronóstico para la venta 6, porque fíjense que nosotros solamente tenemos la información hasta el año 5. Entonces, si es para la 6, para el año 6, ¿cómo sería el pronóstico? ¿Cuáles serían las ventas proyectadas para el año 6? La cantidad de ventas del periodo anterior, es decir, la cantidad de ventas del año 5, más el promedio de variación absoluta que ya calculamos. Entonces, para el año 6 sería la venta del año 5, que son 273.5, más la promedio de variación absoluta que lo calculamos, que es 13.375. Entonces, la cantidad proyectada para el año 6, la suma de los dos, ¿ya? La suma de los dos, correcto. Entonces, de esa forma, si yo les digo que en ejercicio, calcúlenme por el sistema de variación absoluta para el año 7, para el año 7, ¿ya? Entonces, para el año 7 tiene que ser la venta del año 6 más el promedio de la variación absoluta. Si la variación del año, si la venta del año 6 dio 50 pesos, más la variación absoluta que dio 12, entonces la venta del año 7 la sumaron. De esa forma, nosotros calculamos ya se bien lo que es el pronóstico de venta o la cantidad de venta que vamos a hacer para los años siguientes a través del sistema de variación absoluta. Otro método que se utiliza es el método de incremento porcentual. Es el mismo, pero ya viendo el comportamiento en forma de porcentaje que ha tenido las ventas históricas de la empresa. Porque a veces es más eficiente hacer un análisis desde el punto de vista porcentual que desde el punto de vista absoluto. Entonces está este método de incremento porcentual. ¿Cómo se calcula o cuál es la fundamentación? Fíjense, el método de incremento porcentual, el cual toma en condiciones los incrementos, pero en valores relativos, en valores porcentuales. O sea, nosotros vamos a decir, bueno, durante el promedio realmente los 5 años anteriores fue del 10%, ¿ya? Suponiendo que nos dio un porcentaje del 10%. Entonces, la incidencia para ventas siguientes o futuras va a ser el 10%, va a ser el comportamiento, la tendencia que hubo como venta histórica utilizando el sistema de método de incremento porcentual. Veamos un ejercicio. ¿Cómo se calcula el método de incremento porcentual? Primero, se calcula el porcentaje de variación de los distintos periodos con respecto al anterior, lo mismo que en el absoluto, ¿ya? Pero en porcentaje. A través de esta fórmula, yn menos yn menos 1 sobre yn menos 1, por decir algo. Nosotros vamos a calcular el porcentaje de variación del año 4 con respecto al 5. Entonces, el 5 viene siendo yn y el 4 viene a ser y menos 1 sobre el 4, y menos 1. ¿Ya? Así es como se calcula. Calcular el promedio de las variaciones. El promedio de las variaciones es la sumatoria de todo el porcentaje de variación entre el número de años menos 1. Bien. La sumatoria del incremento de porcentaje de variación entre n menos 1. Veamos el ejercicio. Vamos a utilizar lo mismo, la misma información que utilizamos en variación absoluta. Nos dan 5 años. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos dan a nosotros las mismas ventas. En el primer año 220 unidades, en el segundo año 245, en el tercer año 250, en el cuarto año 258, en el quinto año 583.5. La variación absoluta de un año con respecto a otro ya la habíamos calculado. Para el segundo año con respecto al 1 es 245 menos 220, 25. 250 menos 245, 5. 258 menos 250, 8. 273 menos 258, 15.5. Estas son las variaciones absolutas. Pero no queremos variación absoluta, sino porcentual.
Entonces, porcentual, aplicamos esta fórmula, que es la variación absoluta dividido entre el año anterior. Bien, variación absoluta, Y1 menos Y menos 1 es lo que tenemos como numerador y se divide entre el denominador, que es el año anterior. O sea que si nosotros queremos calcular la variación absoluta en el año 2, va a ser 25 entre 220. 25 entre 220. Nos debe dar punto 1136, nos debe dar este dato aquí. Si vamos a calcular la variación porcentual del año 3, viene siendo entonces 5 entre 245. Nos va a Para el tercer año, para el cuarto año es 8 entre 250. Va a dar esto. Y para el quinto año va a ser 15.5 entre 258. O sea, fíjense que aquí, esto que está aquí en el numerador es lo mismo que está acá como variación absoluta. Y se divide entre Y-1, que Y-1 siempre tiene el año anterior. Entonces, una vez que se calculan las variaciones porcentuales, se suman esas variaciones porcentuales. La sumamos estos valores que están aquí y nos da esta sumatoria. Nos da 0.2261 2000 4626. Entonces, esto nos sirve a nosotros para calcular el promedio, porque esas son la sumatoria de las variaciones porcentuales. Pero nosotros queremos el promedio de las variaciones porcentuales. Entonces, cogemos la sumatoria menos n menos 1. La sumatoria de las variaciones porcentuales, fíjense, porcentaje de variación, va a ser esta, 0.22, esta que están aquí, dividido entre 5 años menos 1. ¿Ya? 5 años menos 1. Entonces, porcentaje de variación es esto entre 4 y eso nos da un porcentaje de variación de 0.05655, etc. O sea, que el porcentaje de variación que tuvieron las ventas históricas de los 5 años aproximadamente es del 6%, 5-7%. O sea, las ventas siempre se fueron incrementando año por año en forma promedio en el 5-7%. Porque si esto lo vemos a porcentaje, nos haría entonces el 5-7%. Fíjense que ese es el comportamiento. Entonces, si ya sabemos que las ventas históricamente por el sistema de promedio de variación porcentual se incrementan en el 5.7%, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las ventas proyectadas, para los años que vienen, para los años 6, 7, 8, todos los que queramos calcular. Entonces ya tenemos ese dato. Entonces vamos así a proyectar, vamos a proyectar para el año 6. Vamos a calcular aquí. Entonces, ¿cómo se proyecta para el año 6? Las ventas del periodo anterior más un porcentaje que ya lo tenemos calculado de variación por el periodo anterior. ¿Ya? Porcentaje de variación del periodo anterior. Veamos cómo es. Y nosotros estamos calculando para el año 6. Entonces tenemos, ¿cómo se calcula el año 6? Las ventas del año 5, que son 273.5. Vamos a revisarlo. Año 5, las ventas son 273.5. 273.5. Año 5, venta del periodo anterior, más un porcentaje de esas ventas. ¿Ya? Un porcentaje de la variación de ventas. O sea, del periodo anterior. O sea, el 273 más el porcentaje que calculamos nosotros de promedio de variación absoluta, que es 0.05 por 273. Eso nos da 15 puntos y pico. Entonces, las ventas que nosotros pensamos vender para el año 6 son 288 unidades, punto 96, casi 289 unidades. De esa forma se calcula, oye, eso bien, por el método de variación porcentual, las ventas futuras. Supongamos que queremos calcular el año 7. ¿Cómo sería el procedimiento? Entonces sería la venta del año 6, que en este caso van a ser 289 unidades o 288.96 más 0.56 multiplicado por 288.96. El dato que nos dé ahí es las ventas para el año 7. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Método de tendencia. Veamos algunas razones que justifican o que nos determinan las directrices de lo que es un método de tendencia.
El método de tendencia está basado en los volúmenes de venta de periodos anteriores, o sea, en la cantidad de venta de periodos anteriores. Porque la cantidad de ventas anteriores son las que te están diciendo qué tendencia, y cuando hablamos de tendencia estamos hablando de gusto, de precio, de calidad que tienen tus clientes para adquirir tus productos. Esa es la tendencia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de volúmenes que tú ves, tú estás viendo la tendencia. Realmente a la gente le gusta, no le gusta. O sea, si estamos vendiendo menos, porque tiene que haber un factor realmente que nos está disminuyendo esa tendencia, esa calidad. Entonces, el método de tendencia siempre se basa en como los volúmenes de venta de los años anteriores. Pero siempre esos volúmenes de venta, en esos volúmenes de venta se toma un año, un periodo base, un año que es representativo. Supongamos que nosotros tenemos los datos históricos de 5 años. Ahí estamos con esos volúmenes de venta, estamos viendo la tendencia. Si nuestras ventas han incrementado, se han disminuido, etcétera, etcétera. Entonces, de esos 5 años, nosotros decimos el año que realmente nosotros realmente consideramos que se acerca a nuestros pronósticos o a nuestras decisiones o a nuestra planeación estratégica, pues este año. ¿Por qué? Porque este año nosotros realmente pensamos vender el 100% y hemos vendido casi el 99%. O sea, en estas condiciones. Entonces, yo lo voy a coger como un vaso, como un año que es representativo dentro del método. O sea que cuando aplicamos el método de tendencia, además de tener en cuenta los volúmenes de venta, es necesario que se coja un año como un periodo base, que sea representativo de esa tendencia. Y el pronóstico se hace con base a la relación de los periodos. Entonces el pronóstico se hace relacionando ese año base con respecto a los años que están planteando en forma histórica. Para ello, se aplica la siguiente fórmula. La tendencia es igual a la sumatoria de y por z dividido entre la sumatoria de z al cuadrado y multiplicado por n sobre 2. Veamos qué significa cada una de estas variables. Este símbolo o tendencia es el incremento esperado con respecto al año base. Es el incremento que nosotros pensamos que va a suceder con el año. Si el año base, por ejemplo, es de 500 unidades, y entonces cuando nosotros conseguimos esta tendencia, sabemos que nos dio 200, significa que entonces el año base se va a incrementar en 200 unidades. O sea, si el año base, por ejemplo, son 400 unidades y la tendencia nos da 100 unidades, entonces esa tendencia se le suma al año base. Z, el número asignado a partir del año base, hacia atrás y hacia adelante. O sea, ¿qué es Z? Z es un señalamiento que te divide lo que es realmente a partir del año base, los años que van hacia atrás y los años que van hacia adelante. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 años, tenemos el año 1, 2, 3, 4 y 5, y nosotros definimos que el año base es el año 3. Entonces, 3, Z va a estar el año base, ahí base 0. ¿Ya? Y entonces Z va a ser hacia atrás, va a disminuir y va a aumentar hacia adelante. Vamos en un ejercicio. Número de años en ser todo el año base. Número de años que es el año base. Se divide entre 2 porque el método coopera con 2 variables que son las ventas y el tiempo. Y eso son las ventas pasadas. Entonces, veamos cómo aplicamos eso. Vamos con un ejercicio. La sociedad El Universo S.A. necesita pronosticar sus ventas para el año 2008, conociendo que sus ventas en los 5 años anteriores han sido de la siguiente forma. En el año 2003, esta empresa vendió 400 unidades, o 400.000 unidades, porque está en miles, 400.000 unidades. En el año 2004 vendió 450.000 unidades. En el año 2005, 550.000 unidades. En el año 2006, 650.000 unidades. En el año 2007, 800.000 unidades. Estas son las ventas históricas. Pero la empresa quiere que tú calcules las ventas que tú piensas hacer en el 2008. O sea, el pronóstico de venta para el 2008. Como es tendencia, lo primero que tenemos que determinar es un año base. Entonces el ejercicio te dice aplicar el método de tendencia para determinar las ventas para el año 2008, considerando como base el año 2005. O sea, de todas estas ventas
La que la empresa considera que es representativa de su expectativa es el año 2005, donde vendió 550.000 unidades. Con base a eso, tú desarrollas este cuadro. Pones los años en forma secuencial, o sea, año tras año, forma cronológica, el año 2003, el año 2004, 2005, 2006, 2007, y vas a calcular el 2008, que están pidiendo, porque tienes apenas las ventas de estos años. Y las ventas de esos años son 400, 450, 550, 650 y 800.000 unidades. ¿Ya? Z, ¿cómo calculamos Z? Entonces, fíjense, Z parte. El año base parte con 0, como es 2005 parte con 0. El Z será negativo para las ventas anteriores al año base y positivo para las ventas posteriores al año base. Entonces, como el 2005 es el año base parte 0, significa que el año 2004 va a ser negativo, entonces va a ser -1 y -2. Y para las ventas futuras, Z va a ser positiva. Entonces para el 2006 va a ser 1 y para el 2007 va a ser 2. O sea que Z, óyese bien, se va a manejar de acuerdo al año base. Entonces las ventas del año base anteriores al año base van a ser negativas, Z va a ser negativo, y las ventas con referencia al año base, Z va a ser positivo. Y por Z es la multiplicación de Y por Z. 400 por -2 da -800. ¿Ya? 450 menos 1 te da 450 menos 450. 550 por 0 te da 0. 650 por 1 te da 650. Y 800 por 2 te da 1600. La sumatoria de YZ, la sumatoria de YZ te da 1000 o 1.000.000 de unidades. Están en millas, en miles, perdón. Entonces te da la sumatoria de 1.000.000 de unidades. Z al cuadrado, es multiplicar Z al cuadrado. 2 por 2 te da 4. 1 por 1 te da 1. 0 por 0 te da 0. 1 por 1 te da 1. 2 por 2 te da 4. La sumatoria de Z al cuadrado te da 10. Aplicamos la fórmula. Entonces la tendencia, estamos diciendo que es la sumatoria de YZ. Sumatoria de YZ. La sumatoria de YZ es 1000. 1000 aquí. La sumatoria de YZ es 1000. Y la sumatoria de Z al cuadrado. La sumatoria de Z al cuadrado es 10. La sumatoria de Z al cuadrado es 10. Dividido entre los años sin tener en cuenta el año base. Si los años son 5 y nosotros desconocemos el año base, que son 4 años, va a ser 2003, 2004, 2006 y 2007, son 4 años, dividido entre 2. Bueno, porque aquí estamos analizando los factores, que son las ventas históricas y el tiempo. Haciendo la operación, tenemos entonces que el incremento que se va a tener en la tendencia son de 200 unidades. O sea, por el método de tendencia se van a incrementar las unidades en los años en 200 unidades. O sea, es aplicar la fórmula, pero para aplicar la fórmula es necesario que se haga este cuadrito, teniendo en cuenta siempre el análisis del año base para calcular Z y la multiplicación. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular, el ejercicio nos está pidiendo que vamos a calcular es las ventas para el año 2008, pero ya tenemos el incremento, que es de 200 unidades. Y la fórmula nos está diciendo nosotros que cómo se calcula. Se coge el año base más el incremento. O sea que para el año 2008, el 2008 son el año base, que son 550, más la tendencia que nos dio 200. O sea que el año base para el 2008 son 750 unidades, que es lo que se piensa vender en ese año. Hay una pregunta. ¿Cómo calcularíamos nosotros para el año 2009? Entonces, para el año 2009, oígase bien, vamos a retroceder. Entonces había que poner aquí el dato que te dio en 2008, que fueron 750 unidades, y nuevamente componer Z, componer YZ y Z al cuadrado para aplicar la fórmula y saber cuál es el incremento. Entonces el incremento que te dio aquí se lo sumas al año base para poder saber en el 2009. ¿Ya? Porque ve que entonces cuánto te dio el incremento incluyendo ya 2008. Entonces hay que decir, aquí te dio 750, con la 750, entonces aquí sería más 3
Y aquí sería entonces YZ sería multiplicar 750 por 3, le daría el valor aquí, y z al cuadrado sería 3 por 3, 9. Esto te va a cambiar, entonces te va a servir aquí para calcular el año 2009. O sea, hay que actualizar el cuadro. Mínimo cuadrado. El mínimo cuadrado es el método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base a ventas de gestiones pasadas. O sea, lo mismo que utilizan otros sistemas. Nosotros utilizamos la venta histórica para proyectar las ventas futuras. Como en cualquier otro método, el método de mínimo cuadrado debe ser ajustado en caso que existan factores que cambien las condiciones. Lógico, hay que dar flexibilidad. En la medida que tú aplicas el método de mínimo cuadrado y no se está ejecutando, tú puedes ser flexible y cambiar los datos con que realmente hiciste la proyección. ¿Cómo se calcula las ventas pronosticadas por el mínimo cuadrado? Con base a esta fórmula. Es la fórmula de la línea recta. Y es igual a A más B por X. Donde A es una porción fija, siempre va a ser igual. O sea, es una constante. A va a ser una constante. Y B va a ser un valor que va a ser en función de las ventas que tenga la empresa. En función de las ventas que tenga la empresa. Entonces, veamos. Entonces, significa esto que para yo realmente aplicar esta fórmula tengo que calcular A y tengo que calcular B. Porque yo ya las tengo. Y viene siendo las ventas históricas. Y X viene siendo los años en que se hacen esas ventas. O sea que ya la empresa me da esa información, me da los años y las ventas que se ejecutaron en ese año. Entonces yo tengo que calcular A y tengo que calcular B. Aquí está la definición que le dije. A es porción fija, B viene siendo una pendiente, X el año de venta y Y las ventas. Entonces, ¿cómo calculo B y cómo calculo A? Para calcular B tengo que aplicar esta fórmula. Porque B es igual a N, que es el número de años multiplicado por X por Y. O sea, por el año multiplicado por las ventas, la sumatoria de X por Y, menos la multiplicación de la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Y se divide entre N, que es el número de años, por la sumatoria de los años al cuadrado, menos la sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria solamente de X al cuadrado. Y ya es igual a la sumatoria de Y menos B, sería esto, multiplicado por la sumatoria de X entre N. Esa fórmula es sencilla, lo único que tenemos que entender cómo vamos a sacar estos datos. Para eso, vamos a utilizar un ejercicio, o sea, vamos a reemplazar en la fórmula, de acuerdo a un cuadro que hagamos, estos datos. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos la misma información que estamos viendo en el ejercicio anterior. Supongamos que una empresa nos entrega estos datos históricos, o sea, pasados. En el año 1 la empresa vendió 220 unidades, en el año 2 vendió 245, en el año 3 250, en el año 4 258 y en el año 5 233.5. O sea, las ventas históricas. O sea, es X y esto es Y. Tenemos X y tenemos Y. Entonces, llenamos un cuadro. X, los 5 años. Y Y, la cantidad de unidades que se van a vender. ¿Correcto? Obtenemos X cuadrado. X cuadrado viene siendo 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. O sea, hemos obtenido X al cuadrado. O sea, los años al cuadrado. Y cuadrado es las ventas al cuadrado. 220 por 220 te da 48.400. 245 por 245 te da 60.025. 250 por 250 te da 62.500. 258 por 258 te da 66.564. Y 273.5 por 273.5 te da 74.802. La multiplicación de X por Y, o sea, X por Y, 1 por 220 te da 220. 2 por 245 te da 490. 3 por 250 te da 750. 4 por 251 te da 1032. 5 por
por 273 te da 1367.5. La sumatoria de todos estos factores, cuando sumas x, te da 15. Cuando sumas y, te da 1246.5. Cuando sumas x al cuadrado, te da 55. Cuando sumas y al cuadrado, te da 312.91.25. Cuando sumas x por y, te da 3.859.5. O sea, esta es la sumatoria de todos estos valores que hemos conseguido anteriormente. Calculamos A y B. Entonces, ya tenemos la fórmula de B, solamente reemplazar de acuerdo al cuadro anterior. B es igual a N. N que es, N viene siendo 5 años. La sumatoria de X, Y, vamos a buscarla acá. Sumatoria de X, Y. Sumatoria de X, Y. 3.859.50. La reemplazamos en la fórmula. 3.859. Sumatoria de X, Y. 3.859. Menos la sumatoria de X. ¿Cómo cuánto nos dio la sumatoria de X? La sumatoria de X nos da 15. 15. Lo aplicamos en la fórmula. Sumatoria de X, 15. Sumatoria de X multiplica la sumatoria de Y. Busquemos cuánto es la sumatoria de Y. Sumatoria de Y, 1246.5. Sumatoria de Y, 1246.5. O sea, se multiplica sumatoria de Y por sumatoria de Y. Dividido entre N, son 5. Sumatoria de X al cuadrado. Busquemos cuánto es la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado, 55. 55. Sumatoria de X al cuadrado, 55. Menos sumatoria de X. Busquemos cuánto es la sumatoria de X. Sumatoria de X, 15. Sumatoria de X, 15. Sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado. Y ya entonces se hacen las multiplicaciones internas. Se multiplica 5 por este valor, 15 por este valor, 5 por 55 y 15 se eleva al cuadrado. Haciendo todas estas operaciones, B es igual a a 12, ¿correcto? Es igual a 12. Es igual a 12. Haciendo todas estas operaciones, ya aplicando de acuerdo al cuadro anterior, hacemos la operación que conseguimos que B es igual a 12. ¿Correcto? Nos falta calcular ahora A. A que es igual a XY menos B que multiplica sumatoria de X entre N. ¿Cuánto es la sumatoria de la sumatoria de Y? Vamos a buscarla en el cuadro. Sumatoria de Y, 1246.5. 1246.5. $1.246.5, que es la sumatoria de Y. Menos B, que nos dio 12. Por la sumatoria de X, que en el cuadro es 15. Sobre el número de años, que son 5. Haciendo todas esas operaciones, obtenemos que A nos da igual a, perdón, vamos a ver aquí. A nos da igual a 213.3. Y viendo 1066.5 entre 5 nos da 213.3. Haciendo estas operaciones. Entonces, fíjense, ya tenemos A y B. Como ya tenemos ya A y B, entonces ahora sí podemos llenar la ecuación. Ya podemos decir que Y es igual para el pronóstico a A, que es una porción fría que nos dio, que son 213.3, B, que es igual 12, por el año en que nosotros vamos a proyectar. Es decir, si ya tenemos 5 años históricos y estamos utilizando el pronóstico de ventas por mínimos cuadrados, queremos hallar las ventas para el año 6, ya nos basamos en esta ecuación, porque ya conseguimos A y conseguimos B, solamente nos toca es reemplazar. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para el año 6, cogemos entonces Y es igual a 213.3, que es A, más B, que es 12, por X, que es el año 6.
O sea, X se reemplaza por el año en que nosotros vamos a proyectar. Si vamos a proyectar por el año 6, entonces 6. Sería 213 más 12 por 6. Nos haría 213 más 72. Nos haría que para el año 6 el pronóstico va a ser 285.3 unidades. Si les dijera a ustedes, vamos a calcular para el año 7. Entonces para el año 7 aplicamos la misma fórmula. Va a ser para el año 7 213 más 12 por 7. Lo que te da ahí es el pronóstico para el año 7. Para el año 9, 213 más 12 por 8. Para el año 8. Para el año 9, 213 más 12 por 9. Y así sucesivamente. De esta forma nosotros calculamos el pronóstico por mínimos cuadrados para las ventas futuras. ¿Ya? Entonces fíjense bien que suponiendo que nosotros aquí ya tenemos el cálculo hecho por el mismo cuadrado. Para el año 6 te da 285 para aplicar el mismo cuadrado. Para el año 7 te da 297.3. Para el año 8 309.3. Para el año 9 321.3. Para el año 10 333.3. Suponiendo que se le escribe el pronóstico hasta el año 10, del año 6 al año 10. Que serían las ventas futuras que va a hacer esa empresa con fundamento al método de mínimos cuadrados, pero apoyándose en ventas históricas de los primeros 5 años. Bueno, muchachos, esta es la presentación del día de hoy. Les estoy dando una bendición, pero vamos, antes de despedirnos, a observar las inquietudes que ustedes tienen. Voy a dejar de compartir para poder darle audio a ustedes y poder entonces mirar qué inquietudes tienen. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Verdad? Entonces, están abiertas las preguntas o inquietudes que tengan. ¿Qué inquietudes tienen? Profe, están preguntando por el chat que si usted va a dejar algún taller para pues, practicar todos estos métodos que usted nos ha enseñado el día de hoy. Claro. Ustedes saben que nos vamos a hacer examen escrito, entonces yo les voy a colocar unos talleres para que ustedes vayan practicando con fundamento a esta grabación que yo voy a enviar. Además que ya yo le envié el PowerPoint también a su correo. Lo puse ahí en Classroom. Pero de todos modos yo ya. Entonces sí, se le va a mandar ejercicio para que ustedes practiquen. Ok, profe, ok. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta adicional tienen? Profe, una pregunta. Utilizando cualquiera de estos métodos, ¿el resultado va a ser el mismo? No va a ser el mismo, porque las fórmulas son distintas. Cuando tú aplicas el absoluto, ya te estás aplicando es como una variación absoluta de la venta histórica. Cuando aplicas porcentaje, vas a aplicar un porcentaje. Cuando aplicas tendencia, es la tendencia de los gustos. Y cuando vas a aplicar el método de mínimos cuadrados, vas a aplicar precisamente una fórmula de línea recta. ¿Ya? Entonces van a ser resultados distintos. Ahí es donde está precisamente la sagacidad del administrador financiero en saber cuál es el pronóstico que más se acomoda a la empresa para poder recomendarlo. Entonces, por eso es necesario que ustedes tengan conocimiento de todo, de cada uno de ellos, para ustedes, en cualquier momento que ustedes le pidan un pronóstico, ustedes antes de hacer el pronóstico tienen que definir qué método van a emplear. ¿Ya? Pero los resultados van a ser distintos. ¿Ya vieron? Y hay que hacer un resultado también o un método que realmente permita que se pueda alcanzar esos resultados. ¿Qué haces tú con hacer un pronóstico cuando no vas a conseguir los resultados? Vas a perder tiempo, realmente los dueños se te van a cabrear, como se dice vulgarmente, porque el pronóstico no te sirvió. Y también tienes tú que estar pendiente con la flexibilidad, está viendo realmente cómo se están dando esos pronósticos. Pero los resultados van a ser distintos. ¿Qué otra pregunta hay? Vamos a ver, aquí hay unos chats, voy a mirar los chats para ver si preguntan los chats. ¿Tienen así para preguntar al profesor si va a dejar un test? Claro, lo vamos a dejar. ¿Hasta qué fecha hay que enviar el trabajo final? Es decir, la investigación que dejó sobre incidencia de qué? De producción de presupuesto. Ya usted le dejé ese tema, ¿sí? La incidencia de coronavirus en el presupuesto, ¿sí o no? No, esto, mire, el caso para esto realmente, yo diría que es para el final, que está acabando el semestre. Por favor, no escucho la... Profe, disculpe, no sé si fue que entendí mal respecto a la
a la evaluación final de nosotros. Usted, independiente de los trabajos que nos va, los talleres que nos va a mandar, va a hacer, no sé, se va a ingeniar algo para hacer la evaluación final de nosotros, de la materia como tal. No, mira, la evaluación se va a hacer con base a los protocolos que ustedes están montando, grupales, individuales, y las actividades que yo le estoy colocando. Te voy a colocar una actividad que yo ahora no sabía que ya se le había puesto. Por ahí le tengo incluso un dato sobre eso. De la incidencia, es un trabajo de investigación que tenemos que hacer un grupo. La incidencia económica que ha tenido la pandemia actual con respecto al presupuesto nacional. ¿Ya? Eso también es una actividad que deben hacer. Los talleres que le voy a... Usted mandó eso al correo. ¿Ah? Usted mandó algo sobre el coronavirus al correo. Sí, yo se los mandé, pero ahora también le tengo ahí, se lo voy a poner en Classroom o en la plataforma. Y también le voy a mandar unos talleres. Toda esa serie de actividades son las que van a permitir a mí formarme una idea de cuál es la cuantificación que le voy a colocar a ustedes en sus notas. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que hagan eso. Y hay una flexibilidad, porque sé que algunos estudiantes de pronto por la situación esta no tienen los medios electrónicos. Entonces, por eso que está dando flexibilidad, se le está dando el tiempo para que ustedes con calma lo hagan. Pero al finalizar el periodo ya tienen que estar todas las actividades montadas, porque si no están montadas, el periodo va a disminuir. Bueno, aquí veo otra pregunta. No sé, Eliana, no se escucha nada, pero la mayoría me está escuchando, Eliana, no sé qué te pasó. Mire, aprovechando la parte esta que se la voy a colocar, quiero hablarles sobre este tema. El trabajo de investigación es el siguiente. Vamos a mostrárselo porque por esto no lo están compartiendo. Vamos para que lo compartan. Vamos a compartirlo primero. Un momentico. Vamos a compartir esto para que me lo vayan viendo. De todos modos yo se lo voy a montar, pero quiero que ya vayan evaluando. Esto lo van a montar por grupo. Trabajo, ya lo están viendo, ¿sí o no? Sí. Este es un trabajo de investigación que lo van a hacer por CIPA, por los grupos que ustedes tienen integrados. Entonces, el tema es incidencia económica del coronavirus 19 en el presupuesto nacional de Colombia. Consideraciones. Partiendo del presupuesto nacional vigencia 2020, o sea, ustedes tienen que conseguir este presupuesto, que lo pueden bajar del Ministerio de Hacienda, de la plataforma del Ministerio de Hacienda, y ahí tienen el presupuesto nacional, con rubros, no específicos, sino por rubros, o sea, rubros generales. Van a aparecer el presupuesto de los ministerios, del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia, del Ministerio de Trabajo, aparecen todos los presupuestos, los subpresupuestos. Pero con ese presupuesto se debe analizar qué partidas se adicionaron o transfirieron del Ministerio de Salud. Antes de la pandemia, cada uno de los ministerios tenía un presupuesto. Con la pandemia, ¿qué se hizo? Se le adicionaron al Ministerio de Salud para que atendiera la pandemia unos valores que van saliendo de pronto de transferencia de otros ministerios o de pronto con una cantidad de impuestos nuevos que estableció el gobierno. Entonces, por eso es que se dice aquí, se van a analizar qué partidas se adicionaron o transfirieron al Ministerio de Salud para atender la pandemia y presentar el presupuesto con vigencia al 30 de abril, porque el 30 de abril ya debe aparecer ya un presupuesto con todas esas modificaciones. Si no aparece, entonces ustedes solamente la adicionan o la transfieren para presentarle realmente cómo debía quedar el presupuesto del 30 de abril con los mismos rubros iniciales que ustedes partieron con el presupuesto nacional a 1 de enero del 2020. Pues, ¿dónde vamos a conseguir nosotros esa información? Vamos a conseguirla. Primero, el gobierno expidió unos decretos. Todos estos decretos que está sacando el gobierno nacional todas las tardes, a partir de las transmisiones que hace el presidente, hay una cantidad de decretos que tienen que ver con el manejo de la pandemia. En esos decretos, además de establecerlos considerando, se establece también las cifras que se están trasladando para el Ministerio de Salud para atender esto. Entonces, una fuente de conseguir esa información, primero es leer esos decretos que ha emitido el gobierno. Hay unos artículos periodísticos también, se pueden buscar en Revista Semana, en El Tiempo, en El Espectador, en toda esa fuente, realmente para observar cuáles son los valores que se han trasladado al Ministerio de Salud para manejar la pandemia. Y también tienen que ver el presupuesto nacional al 1 de enero, ¿ya? Pero en ese presupuesto nacional lo que más interesa es el presupuesto del Ministerio de Salud, porque a este Ministerio de Salud, a este presupuesto del Ministerio de Salud, es que se le ha adicionado, se le han transferido las partidas para el manejo de esa pandemia, ¿ya?
Entonces, esto realmente es una ruta que ustedes deben seguir para efecto de poder hacer este trabajo. O cualquier otra fuente que ustedes consideren necesaria, ¿ya? De pronto entrevista, de pronto comentarle a algún profesor, algún investigador, leer artículos, no sé. Lo importante que yo quisiera saber, o este trabajo, ¿qué nos permite nosotros trabajo decir? Por ejemplo, nosotros para atender la pandemia que le trasladamos al Ministerio de Salud, le hemos trasladado tantos billones de pesos. Esos billones de pesos los hemos trasladado, que lo he escuchado por la radio, para pagarle a la IPS, para que compren respiradores, para que compren camas, para que hagan las vacunas, para que hagan las pruebas, etc. Todo eso es lo que se necesita saber. O sea, cómo realmente ha incidido, en cuánto ha incidido la pandemia desde el punto de vista económico afectando el presupuesto. ¿Por qué? Porque esa incidencia va a terminar, y se van a acordar de mí el año que viene, en una reforma tributaria. No se olviden que esa plata que estás trasladando el gobierno, está diciendo al gobierno, terminamos pagándola a nosotros. Entonces, este trabajo es un trabajo que es vigente, es importante. Entonces, yo les voy a colocar esto allá para que ustedes se guíen por esto. Y este trabajo, pues insisto, va a ser por CIPA y me lo van a entregar casi una semana antes que finalice el semestre. O sea, tienen todavía más de un mes para hacer eso. Tienen bastante tiempo. ¿Está claro? Entonces, básicamente, quería hablarle de ese tema. Profesor, Ok. ya se da cuenta. Bueno, entonces, con base a esto, yo voy esto está grabando, la edito más tarde, junto con el inconveniente que tenemos, porque ahora esto realmente hay que basarlo rápido. Este internet está muy ocupado para que ustedes lo tengan de referencia. Aquellos estudiantes, por favor, que no han tenido acceso, conviértanse ustedes en difusores y enviarle a los muchachos porque ellos tengan realmente estas clases virtuales y puedan realmente fundamentarse y hacer el ejercicio que estamos colocando. Ok, profesor. Si no hay ninguna pregunta, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Yo por internet de Clarón le coloco esta información que le estoy